Bueno, y en este día de elecciones, que entre otras restricciones no podemos tomar alcohol, recibo, hasta las 6 de la tarde por supuesto, recibo a mi amigo Santiago Kovadlov, bueno, con un cafecito y agua, como corresponde. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Realmente sí, nos obliga a cierta abstinencia en distintos sentidos. Los primeros que vos señalabas, el comentario político propiamente dicho, y este segundo que termina a las 6 de la tarde, de manera que te invito a un encuentro a las 7 también. Claro. Bueno, es que nos vamos a encontrar finalmente a la noche en el programa especial de elecciones de la 11:10. De esta emisora, en el ahí programa vamos a de estar Daniel con Santa Cruz. Ahí Claro vamos que a sí. estar con nuestro vasito de whisky correspondiente, si te parece. Claro que sí. Y bueno, y comienzo por decirte que, como siempre, vos lo sabés, a mí me atrae mucho buscar el hilo conductor de cada una de nuestras audiciones, tal como se deja entrever en las distintas secciones, en tu editorial, las entrevistas y aún en nuestro diálogo. Y hoy te confieso que me sentí particularmente hechizado por el relieve que en todo el programa, desde tu editorial hasta esta segunda entrevista que has tenido con Silvia Ramírez Helves, tuvo el lenguaje, el habla, Claro. el papel del habla desde tu editorial hasta ahí, verdaderamente notorio. ¿Y por qué lo digo? Porque el lenguaje no es solo una herramienta de la que nosotros nos podemos valer para pronunciarnos sobre las cosas, sino, como ella dijo muy bien, me refiero a Silvia Ramírez Helves, las palabras nos hablan, el lenguaje está preconstituido, nosotros ingresamos a él, nosotros podemos disponer de algo que nos precede siempre, que es nuestro idioma, y que nos impone condiciones, tanto gramaticales, léxicas, morfológicas, con las que podemos entablar distintos vínculos. Por ejemplo, en tu editorial me llamó mucho la atención y despertó mi interés, que es esta idea que vos subrayabas entre lo raro, aquellos a quienes calificabas como raros en política, y la desconexión o el desapego a la realidad, es decir, a la imposibilidad de compartir con la mayoría de la población una visión de la experiencia social, de la experiencia cultural, de la experiencia educativa, ¿no? También me pareció importante en el caso de tu entrevista con Rashopi, que más allá de lo notable de este testimonio sobre Jujuy de su vida, el silencio, el temor que impide hablar o infundirle a las palabras el grado de transparencia imprescindible que él, como documentalista, desenmascara, ¿no? Desenmascara ese silencio y nos brinda este testimonio donde la imagen toma el hilo conductor de una denuncia que, traducida al lenguaje de las palabras, también gana una potencia enorme. Y por último, Silvia misma, ¿no? Cuando dice que las palabras no nos son suficientes y por eso recurrimos a los adjetivos, con lo cual volvemos a lo que vos planteabas, porque vos decías justamente, debemos intentar entender cómo las palabras cubren mediante la adjetivación hiperbólica, demagógica, desconectada de la experiencia, una tentativa de mostrar las cosas, no tal como son, porque las cosas siempre son materia de interpretación, sino tal como de pronto en un orden político y social, como puede ser el de una democracia, se traduce en el lenguaje de las mayorías, ¿no? Claro. Las luchas, dijo ella, y me pareció fantástico, supongo que a vos también, las luchas hay que darlas también fuera del lenguaje. Sin duda el lenguaje inclusivo está tratando de expresar una disconformidad de orden cultural e ideológico y social, pero más allá del lenguaje hay esta evidencia que ella también subrayó, que las reivindicaciones de género o la dificultad para encontrar equidad en el orden de lo que son los derechos del hombre y la mujer excede el campo del lenguaje. Tiene que ver con algo que para mí se vincula
a lo inconsciente, se vincula a la estructura misma de la subjetividad y que sin duda pide una gran batalla, pero una batalla que entienda que las palabras son el síntoma, por un lado, de una necesidad y de una ideología, como bien marcaba Centro Editorial, pero también remiten a esto otro que es tan fundamental entender, y es que las palabras nos preceden, el lenguaje nos precede y nos condiciona porque es la expresión de un conflicto estructural de la subjetividad que tenemos que analizar. Claro, muy interesante, y estaba pensando que tanto en uno como en otro caso de los que citabas, en el caso del uso de raro para calificar ciertas conductas de la política, y en el caso de el miedo, en los dos hay una cuestión que es fundamental, que me parece, vos lo decías muy bien, en ambos casos el lenguaje es el nexo. Si no oímos lo que piensa la gente, lo que dice la gente, o si tenemos miedo al poder, estamos restringiendo nuestro hablar, nuestra expresión, ¿no? Nuestro discernimiento, sin duda Tal alguna. cual. Vos fíjate que un predecesor dignísimo de Pablo Racioppi, ¿no?, fue Hans Christian Andersen, cuando escribe El rey no está desnudo. Es decir, aquel Claro. relato en el cual ese maravilloso cuentista, mal llamado para niños, porque es para todos, relata la historia de ese rey que, no pudiendo disponer a tiempo de la indumentaria con la que quería pasearse por la ciudad y ser visto, no tiene más remedio que ir desnudo, pero circula un decreto estricto que establece que nadie puede verlo desnudo y que tiene que celebrar a su paso la belleza de su indumentaria. Y el rey va desnudo, pero nadie puede decirlo. Claro, es decir, está claro. prohibido ver lo que sucede. Muy Y en interesante. ese sentido, Jorge, me Sí. pareció muy interesante traer a esta mesa hoy tan sobria en términos de bebida, traer esta idea de los tres imposibles freudianos. Tal vez lo recuerdes conmigo. Freud decía que hay tres imposibles: educarse, gobernar y psicoanalizarse, queriendo decir con esto que no era posible finalizar los procesos educativos, las gestiones de gobierno en cuanto a su necesidad de perfeccionamiento, o el psicoanálisis entendido como una experiencia de la cual se puede emerger con un título de egresado definitivamente. ¿Por qué? Claro. Y porque son tareas inconclusas por estructura también, es decir, tareas que deben ser permanentemente llevadas adelante, porque lo real o la realidad y las palabras nunca pueden ser estrictamente equivalentes. Siempre hay algo de la realidad que excede el lenguaje, siempre hay algo de la realidad que pide más acción, nuevos emprendimientos, y aunque nunca se deje alcanzar, permite que se pueda perfeccionar doblemente la conciencia de que el lenguaje y la realidad son siempre, en términos de aproximación, cercanas, nunca idénticas. Y luego que el hombre es un ser que se define no tanto por el hecho de hablar, sino de querer decir. Querer Claro. decir. Claro. En este sentido, me preguntaba si la expresión hablada, la palabra, que es la única, digamos que el ser humano es el único que posee ese don, esa cualidad, me preguntaba si el mal uso o el silenciamiento va contra la naturaleza misma del ser humano, ¿no? Claro, es flor de pregunta, ¿no? Yo tengo la impresión de que tenemos que distinguir entre lo que yo llamaría lo silencioso y lo silenciado.
en el Claro. sentido de aquello que escribí yo en El silencio primordial, ¿no? Lo silencioso es aquello a lo que el lenguaje no termina de poder doblegar mediante una significación. Es aquello que llamamos también lo imponderable o lo real, o aquello que por su estructura excede toda posibilidad de colonización semántica. Y lo silenciado, como bien decís, es eso que responde a la imposición de no decir lo que sí se puede decir, Claro. lo que debemos decir. Una sociedad tiene, políticamente hablando, el derecho de expresarse en todo aquello que puede ingresar al debate, al intercambio, a las búsquedas de consenso. El ejemplo justamente que nos traía Raciopi, conmovedor y estremecedor, era de un Jujuy desoído. Pero cuando hay un Jujuy desoído hay algo que se está diciendo y no se escucha. Es decir, algo que renuncia a seguir inscrito en el silenciamiento. Claro. Santiago, como estamos en un día especial, particular, porque se está votando en la República Argentina, Así es. vamos a hacer, si te parece, una pequeña interrupción, porque tenemos el móvil de AM 1110 para que nos cuente qué está sucediendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece? Muy bien, me parece necesario. Bueno, vamos a ir a ese encuentro en segundos nomás. Santiago, podemos seguir conversando Por supuesto. un poquito, ¿no? Ya me dicen que están los técnicos trabajando para que podamos escuchar la información. Bueno, estábamos en el apasionante tema de la palabra, estamos en el apasionante tema de la palabra y del silencio, ¿no? Claro, del silencio como síntoma o indicio o evidencia, ¿no?, de estas dos dimensiones, yo creo, de lo que es la subjetividad humana, que es lo silenciado, lo acallado, lo que pudiendo ser enunciado no ingresa al campo de la expresión, y aquello que se nos escapa permanentemente. ¿Te acordás lo que decía Borges, que era lindísimo, cuando aquel admirador se le acerca y le dice, temblando de emoción, usted es Jorge Luis Borges? Y Borges le contesta, bueno, aproximadamente. Claro. Claro. Qué genial, qué genial. ¿No? Qué genial. Aproximadamente. Es decir, ¿quién puede asegurar que la identidad es un hecho inequívoco? Ahora sí, Santiago, lo tenemos a Tony Deramo enganchado en nuestro programa para que nos cuente qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Escuchémoslo. Hola, Tony. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, y estamos siguiendo placer. la votación de los candidatos, la elección. Me dicen algunos de ellos que ya votó más del 40% del padrón, lo que es un número significativo, teniendo en cuenta lo que había sucedido el 12 de septiembre con las PASO, cuando a estas horas, habían votado cerca del 30, ¿no? Es como que hay un mayor interés o que la gente se ha movilizado más hacia los centros de votación. Por lo menos esa es la primera lectura que están realizando los dirigentes políticos, que en su mayoría ya han emitido su voto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Observamos y cubrimos lo que ocurría con María Eugenia Vidal, con Martín Tetaz, con Javier Milei, con Maxi Ferraro. Bueno, la mayoría de los candidatos aquí en Capital ya han votado. Muchos de ellos ahora van a intentar pasar la tarde de la mejor manera posible, sin tantos nervios, con sus familias, con sus allegados, y luego, a partir de las 18 horas, ya en lo que suele denominarse los búnkers o las oficinas donde esperan los resultados, bueno, allí estaremos también nosotros tratando de conocer qué ha decidido la ciudadanía en general en el país y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Excelente, Tony, muchísimas gracias. Estamos en Muchas la gracias, 11:10. Tony. Muchísimas Siguiendo, gracias a ustedes. un abrazo grande. Estamos siguiendo en este día particular, bueno, el clima electoral. Interesante lo que decía Tony, quiere decir que la gente se ha volcado a votar, por lo menos los primeros indicios, de manera más temprana que lo que fue en las PASO, ¿no? Lo que puede hablar de una mayor afluencia de votantes, ¿no, Santiago? Así es, diríamos con nuestro tema de hoy, a hacerse oír a través del voto.
hacerse oír. Vos usabas también una expresión muy, muy rica en tu editorial cuando hablabas de que es absolutamente indispensable, ¿no?, reconocer que el voto tiene esta función primordial de pronunciamiento sonoro. Porque claro, es un pronunciamiento sonoro, ¿no? Claro. Vos hablabas justamente del sonido de las urnas, ¿no? Y sí, creo que, bueno, nosotros, Santiago, vos y yo, que hemos pasado periodos tan prolongados sin democracia, todavía sentimos, supongo que a vos te pasa lo mismo, que el día, la jornada de votación es una jornada donde se vive un clima especial, es un clima especial, porque el pueblo habla de una manera contundente, concentrada, en un solo día, y dice mucho, con esa boleta que pone en la urna, ¿no? Hoy íbamos con mi mujer a votar y íbamos conmovidos, ¿sabes por qué, Jorge? Por la emoción de la libertad. Claro. La emoción de ser libres, de poder ir a expresarnos, de poder sostenernos en esa liturgia maravillosa que es poder hacernos oír. No importa si con más o menos éxito en principio, sino entendiendo que el triunfo primordial era poder pronunciarnos, ¿no? Claro. Vamos a escuchar un poquito de música para amenizar este día emotivo, este día vibrante de elecciones. Un poquito de música, Santiago, ¿te parece bien? Allá vamos, claro que sí. Bueno, ya estamos, Santiago. Aquí estamos, eso es. Esto merece otro cafecito. Sí, señor. Cortadito, por favor. Un vasito de agua tengo yo acá preparado. Muy bien. Bueno, vos sabés que recordaba, mientras retomamos esta cuestión de la relación entre lenguaje y realidad, ¿no? Y sí, estos tres conceptos fundamentales de Freud, la imposibilidad, los tres imposibles, educarse, gobernar y psicoanalizarse, que bien entendidos significan no impotencia para avanzar, sino imposibilidad de terminar de avanzar y de llegar a donde se quiere, porque justamente uno de los rasgos de la conciencia crítica es descubrir permanentemente la conveniencia de que no haya sinonimia entre lenguaje y realidad en el orden justamente de la educación, de la gestión política y también del psicoanálisis, porque toda vez que uno presume haber alcanzado la realidad con su lenguaje, termina incurriendo en eso que vos llamabas la rareza. No, de pronto la realidad está obligada a caber en lo que uno entiende, y eso termina evidenciando una incomprensión muy profunda, tanto del lenguaje como de la realidad. Y por eso, Jorge, recordaba también a ese pensador italiano contemporáneo, Gianni Vattimo, cuando él usa la expresión el pensamiento débil, ¿no? El pensiero débole. ¿Qué es el pensamiento débil? Es un pensamiento que, contradiciendo las aspiraciones del racionalismo desmedido, de la idea de que todo puede ser abarcado por la comprensión de una manera inequívoca, dice, bueno, el pensamiento tiene siempre un carácter conjetural. No es que lo real no pueda inscribirse en él como materia de aproximación y de entendimiento, pero sí es cierto que un pensamiento que nunca se postula como definitivo, dogmático, axiomático o terminal, un pensamiento precisamente gerundial, que es una especie de siendo constante, bueno, es un pensamiento que para la época parece más propicio que el de los dogmas, que el de los intentos de encerrarse en una concepción inamovible del lenguaje. A ver si te entiendo, Santiago. Al decir
de Freud y esto del pensamiento débil de Bátimo, lo que estamos diciendo es que la educación, la gobernanza y analizarse son tareas continuas, que no cierran, que no se cierran. ¿Es así o estoy interpretando mal lo que vos decís? No, creo que lo estás entendiendo muy bien, porque continua significa que no se las puede dar por concluidas mediante un sistema de creencias que no admita discusión o un sistema de percepciones que no admita revisión. Claro. Por eso el concepto de los tres imposibles o del pensamiento débil son en cierto sentido paradojales, porque parecen indicar una cosa que en realidad no se quiere decir. Imposible no es educarse, imposible no es gobernar, imposible no es pensar, pero la adjetivación en este caso, que recae sobre la idea del pensamiento débil, indica una modestia, un espíritu autocrítico que está en primer plano. Es decir, bueno, seamos prudentes. Claro, muy interesante. Digo, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Ahí está. Pero el pensamiento, al definirlo como débil, admite cambiar, admite mejorar o, bueno, modificar. En principio podemos modificar, no siempre mejorarlo, ¿no? Sí, a tal punto, fíjate, por eso decíamos antes, ¿no? El hombre es alguien que quiere decir, el hombre o la mujer, digamos, para usar esa referencia a las culturas donde el femenino es todo, ¿no? Las mujeres somos seres que tenemos siempre una posibilidad de descubrir en nuestros enunciados tanto la insuficiencia de lo que decimos como la posibilidad de enriquecer aún más lo que decimos. Claro. ¿No? Creo que es interesante eso, unido a lo que podemos llamar la cultura democrática. ¿Por qué los lenguajes autocráticos, autoritarios y demás son lenguajes que están cristalizados en lo que podríamos llamar la inequivocidad, la presunción de que han dado en lo cierto de una vez por todas, ¿no? Claro. Bueno, parece una cosa muy propia de los autócratas, de los dictadores, de los tiranos, cerrar la historia, ¿no? Hay como una obsesión, porque esta es mi etapa, es la etapa final. He construido la sociedad perfecta, he construido el sistema universal. Parece una tentación muy grande de los sistemas autoritarios, ¿no? Aquí yo retomo una idea de tu editorial. Vos hablabas del temor a la verdad, hablabas del miedo a la verdad. Ahora, ¿qué entendemos por verdad, siguiendo tu lógica, tu razonamiento? Sí. La verdad es precisamente inquietante cuando no cabe por entero en aquello que uno intenta imponer de manera acrítica, de manera violenta, de manera represiva. Es decir, la verdad es siempre aquello que estamos buscando y que por consenso, y solo por consenso, podemos acordar que tiene un determinado perfil, pero de ninguna manera debemos olvidar que el consenso no nos dice qué es la verdad, sino lo que hemos acordado entender por ella en un momento determinado. Claro, eso es muy Nietzsche, ¿no? Sí, me parece que sí. Claro, no, digo, eso que él dice, ¿no? Es una convención por la cual consideramos que esto es verdad. Ahora puede mañana cambiar ese claro, concepto. Y eso no va en desmedro del saber humano, al contrario, muestra que la sabiduría pasa por la prudencia de no confundir nunca el quiero con el puedo. Claro, qué interesante, ¿no? El quiero con el puedo, ¿no? Claro. A mí me parece en ese sentido que es muy valioso comprender
la cercanía entre lo que podemos llamar la educación política o educación cívica y las enseñanzas que provienen de una filosofía que solo aspira a privilegiar siempre el hecho de que la última palabra la tenga una pregunta y no una respuesta. Claro. Me estaba acordando, a propósito de que vos trajiste a Bátimo, que Bátimo es un ejemplo, un buen ejemplo de eso, porque él hizo muchísimos cambios en su actitud política a lo largo de su vida, a tal punto que en algún momento apostó por aventuras militaristas, armadas en su país, ¿no? Es decir, y él tiene la capacidad de autocriticarse y de cambiar el pensamiento. Sí, exactamente. Ex militante comunista, termina afirmando que la ética de la tolerancia y de la no violencia es la más recomendable para organizar una sociedad en términos de convivencia y de integración dialógica o de diálogo entre las personas. Un hombre, Jorge, que siendo crítico muy profundo del marxismo y un anticlerical muy fervoroso, se declara religioso. Sí, claro, católico. Católico religioso, es decir, es un hombre que no renuncia a su religiosidad cuando asume una posición anticlerical. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Porque es digamos de paso, para completar ese panorama, que al asumirse como homosexual, y no lo hizo ahora, que digamos es un poco más simple en el mundo, por suerte es un poco más simple, él revolucionó también a la propia Iglesia diciendo soy católico y soy homosexual, ¿no? Así es. Ahí hay un desafío planteado que desde un punto de vista dogmático es intramitable, pero desde un punto de vista de lo que significa la libertad subjetiva de poder pronunciarse acerca de algo que estaba congelado en una comprensión determinada, bueno, de pronto puede ser revisado, discutido, sea cual fuere la dirección que se tome. Y fíjate, en el fondo yo creo, Jorge, que es una lucha, la del pensamiento débil, la de esta idea de que no debemos temerle ni al lenguaje como anhelo de comprensión, insuficiente siempre y rico siempre, es una tentativa de luchar contra la barbarie. Y la barbarie no solo está asociada a lo que podríamos llamar el analfabetismo o la ignorancia, sino también a la intransigencia. En la intransigencia hay barbarie. Y en ese sentido, mi regalo poético de hoy para vos y nuestros oyentes, quiero decirte que es un poema de Constantino Cavafis, el poeta egipcio, que creo que valdría la pena leer. ¿Qué te parece? Estoy seguro, Santiago, este es un momento que me encanta, este regalo sorpresa que vos nos traés. Entonces aquí va, se titula Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Esperamos a los bárbaros que llegan hoy. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán cuando lleguen los bárbaros. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y ciñendo corona? ¿Por qué hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida? Incluso preparó para entregársele un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan
brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros, y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros, y le fastidian a los bárbaros las elocuencias y los discursos. ¿Por qué reina de pronto esta inquietud y confusión? Qué graves se han vuelto los rostros, por qué calles y plazas aprisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos. ¿Por qué se hizo la noche y los bárbaros no llegaron? Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin los bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Es impresionante, realmente interesante, ¿no? Claro. Los bárbaros son imprescindibles. Fíjate ¿no? qué oportuna la idea de Cavafis, ¿no? Un poema escrito en 1904, de que cuando ya no quedan recursos para llevar adelante la fuerza imperativa del diálogo, de la discusión y del debate, bueno, busquemos la salida allí donde reina la insuficiencia del lenguaje democrático, del lenguaje crítico, y entreguémosle todo a los bárbaros. Muy interesante. Bueno, Santiago, si te parece, vamos a escuchar un poco de música y luego recibimos, como siempre, a Graciela Fernández Mejía y a Pablo Marmorato para la continuidad. A ver en qué andan. Eso. Vamos. Bueno, y ahora sí, Santiago, nos encontramos con ella, con Graciela Fernández Mejía y con él, Pablo Marmorato, en un día muy particular, día de elecciones, día bellísimo, por cierto, en Buenos Aires. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo está, Graciela, Pablo? Les damos la bienvenida. Bien, acá venimos llenos de votos al Café de la República. Muy buenas tardes, bien. ¿cómo están? Les Hola, avisamos amigo, que hoy no hay querido. alcohol, no hay expendio de alcohol hoy. Qué lástima, che. Escuché que se acaban de pedir otra rondita de café, así que espero a ver Sí, si claro, llegamos con claro. Graciela a tomarnos. Y antes hay del cierre. también para vos, Pablito, cómo Muy no, bien. tenemos café descafeinado para vos. Sí. Muy buenas tardes, gracias Santiago. Amigos queridos, ¿en qué andará el programa de hoy de ustedes? Tenemos muchísima curiosidad por saberlo. Mira, el primero que va a venir y va a ser entrevistado es Juan Carlos Torre, a raíz de su libro Sí. sobre los 5 años, el diario en el 5º piso del Ministerio de Economía durante la época de Alfonsín. Todo el proceso Así es. hasta Zurruy y bueno, y al final. La verdad que es apasionante el libro, ¿no? Ya lo creo. Y después nos vamos a meter un poquito con el tema de derechos humanos a nivel incluso latinoamericano, ¿no? Ahí va a estar Rubén Chababo para comentar, reflexionar qué Sí. significa esta marcha en Cuba, qué significó las elecciones en Nicaragua, en fin, todas estas cosas que están pasando. Y dentro, Graciela, dentro del encuentro con Torre, ¿vos llegaste a conocerlo a Torre durante la gestión de Alfonsín? No, conocí a muchos otros de los que él nombra, pero la verdad que Juan Carlos es sociólogo, no era economista. Él estaba como asesor en el grupo de Zurruy y estoy adelantando parte de la biografía. Y es una persona muy reservada, muy reservada. Creo que
haber escrito este libro, yo te digo, Santiago, soy de las convencidas de que quienes atravesaron la historia con una cierta incidencia, ¿no? Tienen que dejar escrito su testamento. Claro. Es decir, su testimonio. Claro. Porque con eso vas construyendo. No todos estarán de acuerdo, seguramente. Alguno lo habrá visto de manera diferente, el que compartió esa época. Es lo lógico de la búsqueda de la verdad, que haya matices, que haya distintas aristas. Pero bueno, después la gente verá y comparará con otros temas. Pero yo creo que este libro y el último de Pablo Gerchunov, La moneda en el aire, aclaran muchas cosas sobre las crisis en la Argentina. Claro. Qué interesante pensaba Graciela, Pablo y Santiago, porque Juan Carlos Torre, que es, como dice Graciela, es de bajísimo perfil, no le gustan mucho las entrevistas, así que es un gran logro de por qué tenerlo hoy a la tarde. Es una persona, bueno, es un intelectual de la palabra y del pensamiento. Y digo, qué interesante que su manera de atravesar la gestión pública, que fue algo excepcional, algo que él no previó, lo haya hecho con un cuaderno en la mano, ¿no? Para ir anotando en vivo la experiencia que estaba atravesando, ¿no? Grababa y desgrababa. Qué impresionante. Cosas que yo creo que todo aquel... A ver, a veces pensar que lo que estás haciendo tiene interés para la historia futura cuesta, porque uno se siente tan común haciendo un trabajo, ¿no? Yo no tuve costumbre de hacer así, de escribir un diario en el momento, de hacer el diario, no tuve costumbre. Pero cuando escribí la historia íntima de los derechos humanos, una de las cosas que tuve en mis manos todo el tiempo fueron todas las actas de la Asamblea, del Secretariado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Claro. Hay que ver cómo me ayudó a historizar eso. Ahí está. Bueno, ese es el punto, ¿no? Porque esto que decías, Graciela, que es tan fuerte, ¿no? Dar testimonio. Cuando uno lo mira retrospectivamente, si por ejemplo cuando nos volcamos sobre la historia del siglo XIX, para dar un ejemplo nada más, ¿qué es lo que realmente nos conmueve? La posibilidad de recuperar la complejidad de un tema determinado a través de la diversidad de miradas que puedan haberse pronunciado sobre esa realidad. Y esa complejidad reconstruida a través de los testimonios tiene una fuerza leccionadora enorme. Claro. Sí, te hace como revivir. A mí me emociona, en general. Y hoy particularmente me pasó una cosa y comparto con ustedes dos. Sí. Y bueno, no puedo evitar pensar que en este café hay oyentes. Votar me emocionó. Sí. Yo me juré votar siempre que pudiera, después que recuperamos la democracia. Lo vengo logrando, ¿no? Sí, claro. Pero hoy particularmente me emocioné. Mirá. Sí. Comentábamos antes con Santiago que es una sensación que gracias a Dios mantenemos, ¿no? Los que sobre todo los que sufrimos tanto la falta de democracia, ¿no? Sí, yo creo que los más viejos, yo no. Claro. Bueno, hemos pasado años. Para nosotros, yo me acuerdo del primer día que voté como si fuera como mi casamiento, digamos. Me acuerdo de un momento, único. Sí, es así, es así. Y Pablo, ¿vos también te emocionaste? Yo, la verdad, recuerdo el primer día que fui a votar, fueron las elecciones a presidente en 1999, y cada vez que voto con esperanza. Muchos se me ríen de mis amigos aún, porque la democracia también tiene una deuda pendiente. No podemos menos que decirlo.
Pero así todo, yo confío todavía en la política, que parece tan trillada esta frase, pero realmente como herramienta transformadora de la realidad, y creo que también es un sistema perfectible, pero el mejor que nos ha dado hasta el momento, por lo menos la historia reciente. ¿Y tu generación, en el orden de los amigos de tu edad y demás, crees que han ido a votar con esa misma disposición y esa misma predisposición a la esperanza, o advertiste actitudes distintas? Yo creo, Santiago, que hay de todos modos un hueco, ahí como todavía un gap, como se dice, con lo que es la generación, son los más jóvenes, ¿no? Yo les agradezco muchas veces la referencia que hacen a mi juventud. Yo ya tengo 42 años, y creo, exactamente, pero creo, digamos, que Pablo, todavía... Te quiero decir que es una insolencia haber votado por primera vez a los 99, en el año 99. La edad de la gente con la que estás hablando, Discúlpenme, pero hay todo un fenómeno aún, y esto no se lo voy a aclarar a ustedes con respecto a los chicos de 16, 20, 25 años, que aún a mí, con 42, me resulta en algunos aspectos que no logro, digamos, conectar. Dentro de lo que es los hombres y mujeres de mi generación que yo conozco, todavía hay algunos que creen y se esperanzan, pero también tengo referencias de chicos, mis sobrinos, primos, etcétera, que realmente hay que ponerse a trabajar para apuntalar este sistema, sobre todo aquí en la Argentina, creo, humildemente. Muy bien. Claro. Bueno, amigos, no quiero decirles, pero son las 14 horas y espera la tarde un programa fundamental. ¿El por qué? Hoy con Juan Carlos Torres, nada más ni nada menos, y luego Derechos Humanos, hablando con Graciela Fernández Mejía y Pablo Marmorato. Así que, si les parece bien, deseamos un muy buen final de jornada electoral para los argentinos y nos despedimos hasta el domingo que viene. Así lo hacemos, les dejamos a los dos un abrazo muy cariñoso y seguros de que van a aportar mucho hoy. Y a vos, Jorge, te veo el domingo, pero a ver si me servís algo decente, viejo. El domingo que viene va a haber alcohol, te lo prometo. Un abrazo. Abrazo grande para todos. Adiós.